Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, buenas noches a todas. Eh, en esta clase vamos a pasar al sexto pilar de la fe, alhamdulillah, después de haber estudiado o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, eh, y hemos entendido varias cosas, hemos aprendido mucho, eh, y ahora vamos a hablar de la creencia en el decreto, sea agradable y desagradable. Como, como saben, que cada pilar tiene que ver con el anterior, o todos tienen que ver con, o sea, eh, tienen que, todos tienen que ver con el primer pilar de la fe, que es creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todo se relaciona con Dios, todo se gira o todo parte de Dios, ¿no? Ya que Él es su creador, ya que Él es el, digamos, decreta todo, el que sabe todo, que establece todo, etc. Entonces, la creencia en el decreto, sea agradable y desagradable, quiere decir es creer firmemente que todo lo que sucede, agradable y desagradable, Dios lo ha decretado. Dios lo ha decretado. Creer firmemente que todo lo que sucede, agradable, es decir, una buena noticia, nacimiento de un hijo, tener un trabajo, etcétera, todo esto es decretado por Dios. Y desagradable, enfermedad, muerte de un familiar, pérdida de un trabajo, etcétera, también es decretado por Dios. Pero, como veremos, inshallah, todo es por algo, porque Dios es el sabio. No decreta nada o no hace nada en vano, sino todo lo que hace lo hace con sabiduría, lo hace por algo, como veremos inshallah con mucho o con más detalle. El Corán nos habla del decreto. El Corán nos habla del decreto, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice a ver, voy a compartir con ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el capítulo 54, alea 49, he creado todas las cosas en su justa medida. Y aquí quiere decir, como dice aquí la palabra árabe qadar, traducida como justa medida, también implica el concepto de predestinación. Y su lectura podría ser, he creado todas las cosas con una predestinación o con un destino. Con un destino. Y también hay otras aleas que dan a entender que lo que Dios decreta es, o lo que sucede es decretado por Dios. Y Dios hace lo que quiera. ¿Ya? Y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos el hadith que siempre veníamos, o que siempre mencionamos durante las clases de los pilares de la fe, cuando el ángel Gabriel se presentó en forma humana al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le pidió que le hablara primero acerca de la fe. Dijo que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, o en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio y en el decreto, sea agradable o desagradable.
¿ya? Creer en el decreto sea agradable, no, o sea, es y desagradable. Creer en el decreto sea agradable y desagradable. Entonces, eh, este es el argumento de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir con detalle la creencia en el decreto sea agradable y desagradable? ¿Ya? Eh, Permítame aquí leer de un libro, ¿no? Pues, como les decía, la creencia en el decreto es creencia firme de que todo lo que sucede, agradable y desagradable, es decretado por Dios, ¿ya? Sucede por voluntad y predestinación de Dios. Él hace lo que desea. Nada existe si no es por su voluntad. Nada sale fuera de ella. Nada del universo sale de lo que Él ha destinado. Nada se lleva a cabo si no es bajo su control. Y a pesar de todo esto, ha ordenado y prohibido a los siervos, dejándolos que elijan sus acciones, otorgándoles libre albedrío, porque Allah los ha creado y ha creado el poder en ellos. Guía a quien quiere por medio de su misericordia y pierde a quien quiere o desvía a quien quiere por su sabiduría, y no le es preguntado lo que hace, pero las personas sí serán preguntadas. Eh, o sea, como han escuchado, como también estudiamos en el primer pilar de la fe, que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas, ¿no? ¿Acaso alguna vez ustedes han visto que una persona ha construido una casa y luego, digamos, la ha dejado, ¿no? O que, por ejemplo, ha comprado un carro y lo ha dejado sin usar, sin manejar, ¿no? Sino, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todo eso por algo, ¿no? Entonces, eso implica, cuando uno crea algo, es decir, es su dueño, ¿no? Entonces, el que construye una casa, ¿no? Que es de él, eh, o sea, con su plata, entonces él es el dueño, esa persona es el dueño, ¿no? Que, digamos, de esta casa. Y eso también implica que él la maneja, ¿no? Como vimos, como el carro, uno compra un carro y lo maneja, es para manejarlo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede en la creación, es controlado, ¿ya? Y todo sucede, es controlado por Allah, y todo sucede bajo el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada se esconde, nada sucede fuera del poder de Dios, nada, ¿no? Porque vivimos en la creación de Dios, somos creación de Dios y vivimos en la tierra que Dios ha creado. Vivimos en la tierra que Dios ha creado. También entender que el hecho de que creer que Dios, digamos, destina o que ha destinado o que ha decretado lo agradable y lo desagradable, eso no quiere decir que no, o sea, que nos obliga a hacer, por ejemplo, el bien o el mal, sino nos ha enseñado, por eso hemos hablado de los libros, que Dios envió libros, envió su palabra, ¿no? Su mensaje a los profetas y mensajeros. Envió profetas y mensajeros que Él ha elegido a la gente para enseñarles el buen camino y el mal camino. Enseñarles el buen camino para seguir y enseñarles el mal camino para abandonar o advertirles del mal camino. Entonces, o sea, para entender que no es que Dios, ya, y decir, entonces si Dios ha decretado para mí el infierno, ¿para qué voy a rezar o para qué voy a hacer buenas acciones? Entonces, no es así.
Dios no, o sea, Dios no decreta a nadie el paraíso o el infierno, sino Dios sabe que esta persona sí va a entrar, o esta persona sí va a entrar al infierno o al paraíso. Entonces, bueno, lo que también implica creer en el decreto es, o sea, son cuatro cosas, son cuatro asuntos importantes. Primero, creer que Dios conoce todo, conoce el detalle de las cosas, conoce y está bien informado de todo, de todas las cosas, conoce todo, ¿no? Perfectamente. Entonces, eres el conocedor, ¿no? Conoce todas las cosas. Uno. Dos, todo lo que Dios conoce lo ha registrado, lo ha registrado. Por eso Dios, cuando creó su trono, creó el cálamo y le ordenó escribir todo lo que va a pasar. Y por eso Dios dice en el Corán, en el capítulo 11, alea 6, sí, 6, no existe criatura, no existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por dónde transita. Todo está registrado en un libro evidente, ¿no? Es decir, la tabla protegida, ¿no? La tabla protegida. Y aquí vamos a ver tabla. Hay más aleas al respecto. Tabla. Aquí, por ejemplo, miren. Dios anula o confirma de su designio lo que quiere. Él tiene en su poder el libro donde están registradas todas las cosas. Se refiere a la tabla protegida. ¿Qué más? Lo que lo había hecho en la tabla protegida, que la tierra será heredada por mis siervos justos. Eso también está escrito. Es decir, va a pasar. Se llama en árabe, la tabla protegida, al-lawhu al-mahfuz. Al-lawhu al-mahfuz. La tabla protegida, ¿no? Eh, que, bueno, entonces, como el segundo implica que Dios, creer en el decreto, implica creer en cuatro asuntos. Creer que Dios conoce todo, ¿no? Que Dios conoce todas las cosas, ¿ya? Y de forma completa y detallada, ¿no? Acerca de su creación, acerca de todo lo que Él ha creado. Dos, Él ha registrado todo, en todo lo que, digamos, todas esas cosas en un libro evidente o en la tabla protegida, ¿no? Esa tabla protegida está arriba en el cielo, ¿no? El tercer asunto es que Dios ha dispuesto, eh, que Dios digamos, ha dado forma, ¿no? Ha dado forma o que ha dispuesto, digamos, según su voluntad, eh, según su voluntad, ¿no? O sea, el decreto, ¿no? Lo que va a suceder. Y el cuarto es que Dios ha hecho real, ¿no? Es decir, ha creado lo que Él conoce, registra y decreta según su voluntad, ¿no? Entonces, esos son cuatro asuntos que implica la creencia en el decreto, que implica la creencia en el decreto. Eh, Uno, que Dios conoce todo de forma completa y detallada y que conoce todo acerca de su creación antes de haber sido creada. De hecho, el profeta Muhammad, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala dice, eh,
Allah, Él es Allah, no hay otra divinidad excepto Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, ¿no? Sabe todo, está bien informado de todas esas cosas. El segundo asunto es creer que Allah subhanahu wa ta'ala ha registrado todas las cosas, todo lo que sucede, ¿no? O todo lo que va a suceder. O sea, o sea, antes de la creación hasta de los cielos y la tierra. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dice en un hadith que Dios ha escrito los destinos de las criaturas 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Es decir, Dios conoce, obviamente, y ha escrito, ha registrado 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, nuestros papás, ¿no? Eh, también cuánto sustento tenemos o vamos a tener, etcétera, etcétera. ¿Ya? El tercero es que Dios es creer en lo que Dios ha dispuesto, lo cual se cumple y no tiene forma de ser rechazado. Creer en su poder, por el cual nada le es difícil ni imposible. Todo lo que sucede en el universo es por disposición de Dios y su poder. Y si Dios quiere que algo sea, lo es. Y si quiere que algo no sea, no lo es, ¿no? Y el cuarto es que Dios ha creado lo que Dios, digamos, ha hecho real, ha creado lo que Dios conoce, registra y, digamos, eh, sucede según su voluntad. Entonces, estos son 4 asuntos que implica la creencia en el decreto. Pero eso no quiere decir, como les decía, que, bueno, como aquí dice, que Dios ha creado, o sea, por ejemplo, como decía, que Dios conoce dónde, dónde vamos a nacer o dónde vamos a morir, o sea, cuánta plata voy a tener, por ejemplo. Entonces digo, entonces Dios ya ha escrito cuánta plata voy a tener, entonces no tengo por qué trabajar, porque sí voy a tener esa plata, o sea, sí voy a tener una cantidad que Dios ha decretado para mí. No, hay que trabajar también, ¿no? Y trabajando igual vas a conseguir lo que Dios ha decretado para ti, ¿ya? O sea, que el decreto no va en contra de la lógica o de la razón. Por ejemplo, en tiempos de pandemia o sea, ahora que hace frío. Digo, entonces, no me voy a abrigar, porque o sea, si me enfermo, ya pues ya está escrito, ¿no? Y, bueno, si no, ya, o sea, también está escrito, ¿no? Igual, Dios mismo nos dice que tenemos que protegernos, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Que tenemos que tomar las precauciones y seguir los medios, las medidas y acudir a Dios para que nos proteja, porque Él es el protector verdadero, ¿no? Y todo está bajo su poder, que todo está bajo su poder. Entonces, eh, no se contradice, no se contradice el decreto con el libre albedrío, ¿no? Como decía, que no digo, entonces, ¿por qué voy a rezar? ¿Por qué voy a cumplir con las órdenes de Dios? ¿Por qué voy a hacer esto y el otro? Si Dios, no, o sea, sabe dónde voy a estar al final, en el paraíso o en el infierno. Sabe, tú mismo lo dices, sabe. No es que ha elegido para ti el paraíso y para él ha elegido el infierno. No, Allah subhanahu wa ta'ala es el más justo. Allah subhanahu wa ta'ala no es el injusto, no es injusto. Él es el más misericordioso, el compasivo, ¿ya? Sino es que Él sabe, por ejemplo, un ejemplo simple, pero no es comparable
con lo de Dios, pero es un ejemplo para que podamos simple, o sea, que nos ayuda a entender más o menos esto. El profesor, un profesor que conoce a todos sus alumnos, porque los conoce mínimo durante unos meses, ¿no? Sabe quién participa, quién no, sabe quién estudia bien, quién no, sabe quién, o sea, eh, quién hace ejercicios y hace las tareas y quién no, etc. Entonces, el profesor sabe quién al final de sus alumnos van a sacar buenas notas y quién al final van a sacar malas notas. Él sabe, pero el hecho de que él sabe no quiere decir que él los obliga a 10 sacar buenas notas y a otros 10 sacar malas notas, ¿no? Sino él sabe porque, digamos, los conoce. Entonces, eh, y a pesar de que él los enseña, miren, ¿no? Les da ejercicios, miren aquí, ¿no? Atentos. Y también trata de ayudar a todos para que entiendan, ¿no? Igual sabe que quién va a sacar buenas notas y quién va a sacar malas notas. Entonces, ¿acaso el profesor tiene que ver con las notas? No, ¿no? ¿Acaso el profesor, digamos, es responsable por las notas de los alumnos? No, sino los alumnos mismos son los responsables de sus notas. Si son buenas, entonces porque los alumnos han estudiado, y si son malas, también los alumnos no han estudiado ni han hecho el esfuerzo. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo, tu hijo, tu hija, ¿no? Tú sabes qué le gusta y qué no le gusta. Si le das 10 soles, sabes, o sea, y le mandas a la tienda a comprar algo, ¿no? Ya, toma, ¿no? Te doy ya, anda a comprar lo que quieras. ¿Sabes qué es lo que va a comprar? ¿No? Porque lo conoces. Conoces lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces también es un ejemplo simple. Entonces, espero que haya sido útil o sea, para todos nosotros, ¿no? Esta clase. Inshallah, la segunda parte, la parte final, va a ser la próxima clase, inshallah, en que hablaremos, en que seguiremos hablando de esto y también hablaremos o sea, de algunos asuntos que tienen que ver con el decreto, para entender que Dios no es injusto con nosotros, para nunca, o sea, hacer culpa a Dios, para que nunca hagamos culpa a Dios, no que Dios me ha decretado esto, no. Dios o sea, ya tiene escrito eso para mí, no. O sea, eso también veremos la próxima clase y veremos, inshallah, los frutos de la creencia en el decreto, sea agradable y desagradable. Entonces espero que esté claro, ¿no? Y inshallah, hasta el próximo miércoles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم ورحمة الله وبركاته.